Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Y cuál es ese tema tan interesante? Hola Yoset, hoy día vamos a hablar del idioma aymara. Como te explicaba Joseph, hoy vamos a hablar del aymara y una de sus características. El aymara es un idioma aglutinante. ¿Y qué es aglutinante? Significa que a una palabra le puedes aumentar sufijos y al aumentarle sufijos a esta palabra, esta va a adquirir otro significado. Es un poco difícil de entender. ¿Me podrías dar un ejemplo? Claro, Joseph, ¿sabes cómo se dice casa en aymara? Casa en aymara es uta. Muy bien, Joseph. Ahora, para decir casas en aymara, tendremos que aumentar el sufijo naka y la palabra será utanaka, que significa casas. Entonces, la palabra se hace más larga, como una nube que crece. ¡Uy, qué fácil! Ahora entiendo mejor. ¿Pero cómo se diría mis casas? Mis casas se diría utanakaja. ¿Utanakaja? No, Joseph. Recuerda que el acento de intensidad va en la penúltima sílaba y se pronuncia utanakaja. Utanakaja. ¡Qué bonito es el aymara! ¿Podemos practicar con otras palabras? Bien, Joseph. Repite después de mí estas palabras. Utanakaja. Utanakaja. Utanakapuni. Utanakapuni. Utanakajapuniwa. Utanakajapuniwa. Aprendes muy rápido. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, amiguitos. Estuvo muy bonito. Quisiera aprender más del aymara. Pachi, Hikishinkama. Shikishin Kamaya.